Muy buenas noches, amigos de mi lindo Ecuador. Les saluda Homero Mena desde el calor de mi hogar en 15 minutos de conferencia en vivo. El día de hoy, el tema: el perdón verdadero. El perdón verdadero es una de las actividades, de las capacidades y de las decisiones que todo ser humano debe tomar para vivir en paz, en tranquilidad y armonía. Esto le permite cerrar las heridas, el resentimiento que quede a un lado, el dolor, la amargura, la vergüenza, la indignación, el coraje, la rabia, la culpa y muchos sentimientos que en el fondo nos van a perjudicar y nos van a lastimar más la salud física, mental y del corazón. Porque si uno no perdona, vive con un corazón herido, lastimado, lleno a veces de iras, de coraje, de venganza. Y eso lo va a perjudicar porque el órgano del corazón es el órgano de los sentimientos. Y los sentimientos, mientras sean positivos y de armonía, generan unas vibraciones positivas para el crecimiento diario del ser humano en su energía, tanto física como mental. Pero si la persona mantiene todo ese dolor, toda esa herida abierta, uno vive intranquilo y eso le va a perjudicar también a la salud y no va a poder estar en paz. Y eso también le limita el que cuando se acuerde de lo que le hizo, viva con ese pasado doloroso y no le permite tener una libertad. Es decir, no perdonar es vivir encarcelado. No perdonar es vivir con el pasado. No perdonar es hacerse daño a uno mismo. No perdonar quiere decir que yo todavía sigo viviendo del pasado. Pero recuerde, las personas que nos han lastimado, que nos han agredido, que nos han herido, a veces no tuvieron esa intención, a veces no fue la voluntad, a veces no fue el querer, sino que los otros seres humanos, por todo unos conflictos y situaciones dolorosas, cosas que hemos vivido y que nos han permitido crecer en armonía, hace que nosotros seamos impulsivos, reaccionemos y a veces también repitamos ciertos comportamientos que nos van a perjudicar, porque a veces heredamos actitudes y comportamientos hirientes para la otra persona. El verdadero perdón es un proceso. Es decir, vamos paso por paso, pinito, pinito. Al inicio, cuando uno siente esa herida, ese dolor, ese trauma o esas situaciones difíciles que hemos pasado por la vida, uno tiene mucho coraje, mucha indignación, hay tristeza y angustia, se cae en depresión, se vive amargado, se vive con mucha rabia. Ese es el primer paso. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno tiene que asimilar esa situación y poder sacar hacia afuera. Y sacar hacia afuera quiere decir devolver eso a la persona que le hizo daño, pero no con la venganza, no con el ojo por ojo y diente por diente, porque eso es lo que más nos va a aniquilar. Pensar que nosotros, cuando nos han herido, nosotros tenemos que hacer lo mismo o desquitarnos, no tiene sentido. Ahí estamos envenenando nuestro corazón y nuestro corazón tiene que ser noble. Pero a medida que vamos pasando, también nosotros vamos cogiendo edad y madurez, y en la madurez plena, en la juventud, nosotros tenemos que tener mayor soltura, mayor capacidad. Tenemos que aprender que tenemos ya muchos recursos para poder perdonar. Por eso que en el proceso de perdón, una vez que ya se pasa ese impacto, uno tiene que aprender que lo que pasó ya quedó en el pasado, ya sucedió eso, y lo único que se queda es guardado en nuestros recuerdos y en nuestro corazón. Y entonces la tarea de nosotros es primero perdonarnos a nosotros mismos para ya no vivir con esa amargura, con ese dolor, con el resentimiento, con toda esa angustia de vivir de lo que pasó. Y segundo, quiere decir que yo me libero, y por eso es el perdón primero para uno mismo. Perdonado uno mismo, ¿para qué? Para vivir en paz, en armonía, en tranquilidad, para empezar de nuevo, para comenzar a poner cimientos sobre diferentes situaciones de la vida. Y ahí podemos enfrentar para llegar a una calma y al perdón verdadero. El perdón verdadero tiene que ver con la capacidad de amar. Y las personas que más se aman a sí mismos tienen mayor capacidad de perdonar verdaderamente. Y también depende de una profundidad de su espíritu,
de su corazón, de su alma, que es profundo. Entonces dice que entre el perdón físico y el perdón interno espiritual, ahí es donde marcamos las diferencias. Por eso es que toda persona que tiene una profundidad espiritual, que tiene un profundo amor propio, tiene mayor capacidad para perdonar. En el perdón nosotros tenemos que también ponernos a pensar qué nos hace difícil el perdonar. ¿Por qué nosotros no perdonamos? ¿Por qué tenemos que vivir con ese pasado amargo, con ese pasado doloroso? Porque tuvimos heridas de niño y se dice que nosotros grabamos cerca de 25,000 recuerdos en los primeros 5 años de nuestros padres. Porque en esos 25,000 grabaciones, muy pocas son las que te dicen sigue adelante, te quiero, te amamos, tranquilo, eres especial, eres agradable, te amamos, supérate, eres importante, eres valioso, eres magnífico. No utilizamos a veces ese tipo de palabras que van a ayudarle a crecer a la persona y a darle fortaleza emocional, sino que generalmente utilizamos las críticas, la agresión, la amenaza, la disciplina severa. Entonces eso nos ha lastimado y a veces nosotros, como se dice, hacemos un cassette que botamos nuevamente ese tipo de actitud y nos cuesta perdonar. Por eso es que aquellas famosas frases de solo Dios perdona no tiene mucho sentido. El primero que debe perdonar es usted, porque usted tiene un Dios dentro de su corazón y de su mente. Y ahí tiene la capacidad para liberarse. Y el perdón verdadero implica el amor profundo. Entonces uno decide, si no perdona, va a vivir con esos sentimientos dolorosos y traumáticos y a largo plazo. Y también va a vivir encarcelado en vivir del pasado y va siempre a recordar, y cuando tiene que acercarse o convivir o pensar en la persona que le hizo el daño, vive también con esos sentimientos que le van a causar mucho dolor y mucho sufrimiento. El perdón verdadero es como una pirámide. Y en esa pirámide quiere decir que nosotros nos tomamos un tiempo para recuperarnos, nos tomamos un tiempo para analizar la situación, nos tomamos un tiempo para ver nuestras fortalezas, nuestro amor propio, nuestra autoestima hacerle crecer, cambiar posiblemente de estilo de vida, tener una capacidad de voluntad, de actitud. Tendremos que informarnos, leer, buscar una ayuda, ¿sí? Entonces eso nos permite liberar. También en esa pirámide tenemos un segundo piso donde tenemos que hablar, tenemos que descargar, tenemos que comunicar lo que pasó, lo que nos hicieron. Dependerá a quién le conversemos, a quién le confesemos, a quién le podamos expresar ese dolor profundo que yo tengo. Porque recuerde que uno de los famosos psicoanalistas y el padre de la psicología en sus inicios, Sigmund Freud, decía, la sombra, nosotros vivimos con la sombra y nosotros vivimos con recuerdos oscuros del pasado. Y esos recuerdos que se convierten en secretos cuando no le hablamos, ahí es cuando nos duelen más. Por eso que en muchas personas hay heridas muy fuertes de dolor y de sufrimiento, que solo uno lo sabe, pero si no lo comunica, entonces eso es lo que le va a perjudicar y le sostiene para no botarse al perdón verdadero. El perdón verdadero, además de ser un acto de amor para curarse uno mismo, también tiene que ser un acto de libertad, porque uno se libera y vive en paz y vive tranquilo, ¿sí? Y ya no se amarga de lo que sucedió ni tampoco le duele lo que pasó. En esa pirámide vamos creciendo y cuando vamos creciendo vemos que cuando nosotros hablamos de lo sucedido o nos acordamos de lo sucedido o vemos algo parecido de lo que nos hicieron, ya no nos duele, ya lo vemos de otra manera, es decir, ya podemos hablar, pero sin sentir dolor. ¿Por qué? Porque la herida se ha cerrado y esa herida obviamente ya se ha ido desvaneciendo de nuestra mente y de nuestro pensamiento, es decir, no es un impacto directo. En la pirámide del perdón también tenemos ya en el último, en el vértice de arriba, tenemos que uno comienza a sentir una paz interior, una tranquilidad, una armonía, un amor más profundo y propio, para ya no acordarse, y si se acuerda no le duele, para ya no verle a la persona que le hizo daño de otra manera, sino que marca una distancia. Porque en el perdón verdadero uno no espera que le recompensen,
sino que uno lo que hace es marcar su distancia, tomar otra actitud, saber cómo tiene que caminar con la persona o las personas que le lastimaron o le hirieron. Porque recuerden también que toda persona, a más de tener sus virtudes, sus capacidades, sus potencialidades, tiene sus pequeños y grandes defectos, tiene sus conflictos no resueltos, tiene sus reacciones que no las mide, tiene muchos conflictos de diferente manera que lanza hacia la otra persona. Por eso es que el perdón verdadero tiene su tiempo para ir descargando todo el dolor, para al final llegar a una tranquilidad, a una paz y a armonía. Entonces, tú eliges perdonar verdaderamente o no perdonar. Si no has perdonado verdaderamente, recuerdas, te duele, ves algo, asocias y sigues en el pasado. Y de una u otra manera marcas una diferente actitud sobre esa persona, pero no te sientes bien. O lo otro, camino al perdón en verdadero, donde yo me he limpiado, me he curado. Obviamente, si no lo puedo hacer, tendré que buscar ayuda. Hay muchos libros que le ayudan sobre el perdón. Hay los profesionales de la psicología, hay el padre que le puede escuchar, hay personas que tienen bastante influencia a uno que le ayudan también a sentirse de mejor manera. Y de ahí uno elige el perdón verdadero. Y tenemos nosotros que aprender a utilizar las palabras, lo siento, discúlpame, no fue mi intención, ¿sí? De esa manera nosotros podemos también ir caminando a saber perdonar, porque nosotros estamos expuestos a que nos agredan, no físicamente, emocionalmente, sino con actitudes, a veces sin querer las personas, o sin darse cuenta, o es porque ellos mismos no lo reconocen. Entonces nosotros enseñamos desde pequeños a pedir el disculpa, el lo siento, el no fue mi intención. Y esa es la palabra mágica de perdonar. Y cuando uno perdona, entonces uno se siente liberado, se siente tranquilo y en paz. Y de esa manera uno ha llegado al perdón verdadero. Entonces háganse el examen de conciencia y vean y recuerden, si todavía les afecta lo que le hicieron, el perdón todavía, el no perdón está con ustedes, el resentimiento, la rabia, el dolor, el sufrimiento y todo está ahí todavía en menor intensidad, pero está ahí. Pero si usted ya puede hablar de eso, puede escribir una carta, puede gritar entre usted lo que pasó, para que de esa manera usted sepa que ya no siente de esa manera de una herida emocional que está en el corazón, porque el no perdón es vivir con un corazón herido. Y también cuando uno ya perdona, se libera, se siente mejor, tiene buena salud, tiene buena actitud, tiende a tener otro carisma, tiende a ver de otra manera la realidad, y eso también le automotiva. ¿Para qué? Para obviamente uno seguir adelante y de esa manera vivir en paz y en armonía. Por eso que el perdón verdadero está en uno, es una capacidad que uno lo tiene, pero a veces lo desconoce. Por eso es importante este tipo de conferencias que nos educan, nos informan, nos alientan, nos motivan. También tenemos los libros que nos ayudan a ilustrarnos, a conocer, a definir conceptos, y también está la ayuda profesional que nos permite liberar más rápidamente todo lo que es el perdón. Recuerden que ya iremos entrando un poco más en detalles porque son 365 temas de psicología que voy a grabar en vivo. Esa es mi meta profesional. Estamos en el calentamiento y esto es muy bonito. Estoy haciéndolo por el momento desde el calor de mi hogar. Luego ya vendrán ejercicios para el perdón. Ya hablaremos sobre el perdón en la niñez, el perdón en la pareja y muchas cosas, porque hay bastante tela que hilar en el campo de la psicología, y uno de los roles de nosotros es eso: educar, reeducar, informar sobre temas de todas las ciencias psicológicas, de todo el comportamiento humano. Ha sido un bonito tema trabajar en el perdón verdadero, y si usted todavía está por iniciar el perdón verdadero, ya tiene un conocimiento más, y una persona informada y educada tiene mayor capacidad para resolver sus problemas. Les espero el día viernes a las 9:15 de la noche. Voy a hablar sobre los tipos familiares. Quedan cordialmente invitados, y la próxima semana estaremos hablando el día lunes un tema de salud, el día miércoles otro tema de pareja, y el día viernes ya ubicaré el tema del día viernes. Y para noviembre tenemos ya la grata
presencia de los temas de Hablemos de Sexualidad. Ahí trabajaremos 3 días, cambiaremos el horario. Diciembre no grabaré, me daré un descanso, y en enero retomaremos, no será 15 minutos, sino iremos a unos 20 minutos, porque ya interactuaremos y trabajaremos con ejercicios y técnicas que hay una maravilla en diferentes temas. Mis amigos, una bonita noche, perdonen, duerman en paz y nos estamos viendo el día viernes. Hasta la próxima.